procesamiento de cuarto semestre o en alguna otra materia. Al fin y al cabo necesitan agregar ruido. La pregunta es, ¿qué es el ruido, jóvenes? No sé si alguna vez lo han definido. Para ustedes, ¿qué sería el ruido? Aquello que genera un cambio en nuestra señal. Es algo que nos interfiere, es correcto. ¿De qué valor es ese ruido? ¿Alguien sabe? Ok. No se preocupen, lo que ustedes dicen es algo que nos interfiere en la señal y es correcto. Y es realmente molesto esa parte porque nos esconde cierta información. ¿Vale? Nos la esconde tanto al ojo humano como a las técnicas de procesamiento. Entonces, para eso tenemos que tener una buena técnica para que a través de todo ese ruidero, todas esas alteraciones que no son propias de la señal, se puedan observar características de relevancia. ¿De qué valores son el ruido? El ruido simplemente, como lo conocemos y por definición, es un valor aleatorio. Quiere decir que si lo veo hoy o lo capturo en un segundo de nuevo o lo capturo en otro segundo después, es completamente aleatorio. Entonces no tiene un valor en específico. Es un valor completamente aleatorio. ¿Vale? ¿De qué frecuencia es? Muy sencillo. No sé si sepan ustedes de qué valor. De amplitud ya vimos que es completamente aleatorio. Cambia en un momento, cambia en otro instante. A pesar de que estén monitoreando exactamente lo mismo, van a ver que la señal que ustedes adquieren en un instante y que adquieren en el otro instante va a ser semejante, más no igual, y eso es debido a que el ruido está cambiando. La señal que ustedes están adquiriendo probablemente sea la misma, pero el ruido es completamente aleatorio. Ahora, pasamos a la otra cuestión, ¿de qué valor de frecuencia es ese ruido? Y es por eso que es completamente caótico el poderlo eliminar. En realidad no se puede eliminar al 100%, se puede minimizar y trabajar con él, pero no se puede eliminar. Y eso es debido al rango de frecuencias que cubre. ¿Cuál creen que sea el rango de frecuencias que cubre el ruido? Muy similar a la señal que estamos analizando. Es correcto, en pocas palabras. Si somos justos y nosotros, por ejemplo, tenemos una frecuencia de muestreo de 100 Hz, vamos a suponer, el ruido se va a introducir de 0 a 50 Hz. El ruido siempre va a estar de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Y eso tiene lógica, porque después vamos a ver que a pesar de que yo capturo señales con una frecuencia de muestreo de 100 Hz, siempre lo útil de procesamiento para procesar, la señal siempre va a ser de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Y eso lo vamos a demostrar a través de la transformada de Fourier, que probablemente ya lo vieron. Y ahorita les doy un tip. ¿Qué pasa con la transformada de Fourier? Que la mitad es lo real y que de la mitad hacia el otro lado, hacia el final, es el espejo de lo anterior. Entonces, de ahí viene lo que les comento, que todas las señales a través de las técnicas de procesamiento, solamente ustedes van a encontrar información de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Y el ruido se incrusta en todo ese rango de frecuencias. Entonces, el ruido no está en una frecuencia en específica, está en todo el rango. Y es por eso la dificultad de poder trabajar con él. Les digo, pueden minimizarlo, mas no eliminarlo por completo. ¿Vale? Entonces, ahora necesitamos nosotros saber cómo agregar ruido. Es muy sencillo. Les decía, al fin y al cabo el ruido es una señal completamente aleatoria. ¿Cómo genero una variable aleatoria? Si lo hago en C o lo hago en cualquiera, pues le pongo la variable o la función random, ¿sale? Ya dependiendo de cómo se programa en cada uno de los lenguajes, pero en esencia es una variable random, ¿sale? ¿Cómo hago yo eso? Si yo agrego random o agrego una señal random que se genere de manera aleatoria sin yo tener ningún control sobre ella, pues le puedo agregar mucho, poco o muy poco ruido a la señal. Para controlar eso, nosotros tenemos una función dentro de MATLAB que se llama AWGN, que es una señal o una función que me permite generar ruido con condiciones gaussianas, es decir, que el ruido tenga media 0 y desviación estándar 1, es decir, que lo pueda controlar perfectamente. Además
de que esa función tiene una cuestión importante, que me empieza a medir la amplitud de la señal original para agregarle la cantidad de ruido que debería de ser cuando yo selecciono un ruido bajo, medio y alto. ¿Sale? Sin embargo, la programación de esa no le voy a decir que agrega un ruido medio, ni un ruido bajo, ni un ruido alto. Yo le tengo que dar un valor de ruido y en base a eso va a incrustar la cantidad de ruido que es. En este caso, hay una cuestión muy importante. El ruido se mide en este caso en decibeles, que es una cuestión que va creciendo, digamos, logarítmicamente. Entonces, el ruido es subjetivo para cada una de las cuestiones que se vayan a medir. Por ejemplo, en eléctrica. En eléctrica se miden a amplitudes grandísimas, ¿sale? Entonces, el ruido que se adiciona a una señal con una amplitud muy grande es muy bajo. Pero cuando yo estoy midiendo una señal con una amplitud bajísima, por ejemplo, las señales del cerebro que son microvolts, o las señales del corazón, o los músculos que son milivolts, que ya son señales muy bajas, el ruido lo va a absorber, ¿sale? Entonces, todo es dependiendo de lo que yo vaya adquiriendo. Sin embargo, para su caso en particular, que es donde les decía que en biomédica se adquieren señales muy bajas o de amplitud muy baja, los siguientes valores que les voy a pasar van a hacer alusión a lo que es un valor de ruido alto, ruido moderado y ruido bajo, el cual también ha aplicado para el área que yo trabajo, que es el monitoreo de estructuras. También en estructuras lo que pasa es que nosotros adquirimos señales de amplitud muy baja. Por ejemplo, ustedes no están sintiendo que su casa se está moviendo. Entonces, el desplazamiento que pudiera tener su casa es mínimo. Entonces, por eso la amplitud de la señal de su casa o de cualquier edificio o de cualquier estructura civil es muy baja y es muy similar a lo que sucede en la cuestión biomédica. ¿Vale? Entonces, en ese caso, me permito proyectarles a ustedes, porque aquí lo saqué de una página, en pocas palabras. Déjenme, voy a compartir la pantalla. Esto no es.